El día de hoy he intitulado a mi mensaje Los grandes actos del amor de Dios, nuestro ejemplo supremo. Los grandes actos del amor de Dios, nuestro ejemplo supremo. Y dice así, mis hermanos, este mensaje. Hablar del amor es hablar de Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Así que siendo Dios la esencia del amor, podemos concluir que todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo ha hecho porque nos ama. Al meditar en los grandes actos de Dios, nos quedamos maravillados por la medida tan grande de su amor para con nosotros. Y nos damos cuenta del por qué Él espera que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque sólo así podremos corresponder a su gran amor. Fíjense, el primer gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue la creación. Fue la creación, mis hermanos. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque la creación es solo una mota dentro de nuestro Dios, para nosotros es de dimensiones infinitas. Dios preparó el cielo y la tierra, el día y la noche, el aire puro de la atmósfera, la tierra seca con sus grandes valles y sus muchos montes y montañas, los mares, los ríos, los lagos y lagunas, los árboles, las flores, las frutas y legumbres, el sol, la luna y las estrellas, formando miles de millones de galaxias, los peces y las aves, los animales mamíferos, los reptiles, los insectos y los seres microscópicos, para nosotros. Todo fue para nosotros, los seres humanos, para que los disfrutáramos y para que fuéramos felices. Nunca un ser, por mucho que nos ame, podrá darnos tanto como Dios. No importa aún si la persona que nos ama sea multimillonaria. Dios nos ha dado mucho más. Todo lo que existe, Él lo hizo para ti y para mí. Ve qué grande fue ese acto de amor de Dios para nosotros. Pero no solo eso. La creación de Dios también nos incluyó a nosotros. Es decir, por su gran amor, Dios nos dio la vida. Pues, ¿cómo podríamos disfrutar su creación si no viviéramos? Así que aún nuestra vida es un acto de amor de Dios para nosotros. ¡Qué maravilloso es el amor de Dios! Y además nos hizo seres inteligentes y con voluntad propia para que pudiéramos comunicarnos voluntariamente unos con otros y especialmente poder comunicarnos con Él y para que pudiéramos amarnos voluntariamente unos a otros y especialmente a Él.
No hizo robots programados para amarle. Dios hizo personas que le amaran porque querían amarle. Como nosotros no deseamos muñecos o muñecas que nos digan que nos aman, sino personas que nos amen porque quieren amarnos. Así que todo cuanto somos y todo cuanto tenemos lo debemos a Él. ¿Cómo podemos dudar que Dios es amor? ¿Y cómo no amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón? Solamente un necio, incrédulo, malagradecido e ignorante puede decir que el amor de Dios no existe. Pero además, mis hermanos, el segundo gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue buscar un sustituto que muriera en lugar de nosotros. Dios le había prohibido a Adán que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le había dicho que el día que comiera de él iba a morir. Eso lo leemos en Génesis 2, 16 y 17, que dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero después que Adán y Eva desobedecieron esta orden y comieron de aquel árbol, pecando contra Dios, el amor de Dios fue tan grande que mató a un sustituto, es decir, a un cordero, en lugar de matarlos a ellos, para cubrir su vergüenza y para que ellos pudieran seguir viviendo. De no haber sido así, la historia de la humanidad hubiera acabado en su misma cuna. Pero nuestro Dios no solo puso un remedio para el pecado de Adán y Eva, también por su gran amor puso un remedio para los pecados de todos los hombres, enviando a su Hijo, el Cordero de Dios, como nuestro sustituto, a morir por nosotros. Pues por el pecado de Adán habían venido la muerte, y la muerte había pasado a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Así lo dice en Romanos 5, 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios puso a Cristo como sustituto y Él murió por tus pecados. Él murió por mis pecados. Y ahora todo lo que necesitamos es creer en Él. Es decir, que creamos que su muerte por nosotros y por amor a nosotros fue el pago de nuestros muchos pecados. Y así obtendremos la vida eterna, como lo dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor de Dios así nos ha dado el perdón de nuestros pecados y la salvación.
Qué grande y sin igual amor, mis amados hermanos. Pero en el tercer lugar, hermanos, el tercer gran acto de amor que Dios hizo para nosotros fue incluirnos en sus planes maravillosos. Dios originalmente escogió a la nación de Israel para salvarla cuando llamó a Abraham y le hizo grandes promesas e hizo un pacto con él. Pero cuando los israelitas rechazaron a su Mesías, Dios nos incluyó a los gentiles y nos engendró como hijos espirituales. Fíjense lo que dice Juan 1 del 11 al 13. A lo suyo vino, está hablando de Jesús, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Qué maravilloso! Porque aunque ellos rechazaron, los que eran suyos, su pueblo lo rechazaron, pero nosotros lo recibimos y Dios nos ha dado la potestad, es decir, el derecho de ser hechos hijos suyos. Y nos ha engendrado no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, sino Él mismo nos ha engendrado y ahora somos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso que ahora formamos parte de su familia! Dios, por su gran amor, desgajó las ramas originales del buen olivo, es decir, los israelitas, para injertar en él ramas de olivos silvestres, que somos nosotros, los gentiles. Por eso nunca debemos ensoberbecernos, es decir, llenarnos de soberbia y altivez contra las ramas originales, sino amarlas, hermanos. En Romanos 11, del 17 al 20, así nos enseña la Biblia. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y como ya dijimos, ensoberbecerse significa llenarse de soberbia, llenarse de altivez, creyendo que uno es muy grande. No, mis amados, Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros siempre debemos orar por Israel, hermanos, para que el Señor les cambie el corazón y que un día también sean incluidos, como por su misericordia Dios nos incluyó a nosotros. Dios, por su gran amor, nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Efesios 2, 11 al 13 y versículo 19, así lo enseña la santa palabra de Dios. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, después de ver los grandes actos del amor de Dios, dijimos que han sido para ejemplo nuestro. Ahora, mis hermanos, Dios espera que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó. Ese fue el nuevo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, como nos lo recordaba nuestra hermana Argelia. Ese es el nuevo mandamiento que Él añadió a los 10 mandamientos y que debemos cumplir. Está en Juan 13:34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la forma de identificarnos como verdaderos creyentes y discípulos del Señor Jesucristo, porque el pasaje continúa diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué la forma de identificarnos, hermanos? Porque el que no ama con hechos, sencillamente no ha pasado de muerte a vida. Si tú no amas a tus hermanos con hechos, quiere decir que no has pasado de muerte a vida, es decir, no eres realmente cristiano. En 1 de Juan 3, 14 al 18, nuestra hermana Argelia lo leyó, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y hermanos, como yo siempre he dicho, el verbo amar es un verbo activo. Cuando yo digo yo amo, es que estoy haciendo una acción, hermanos. No es un verbo pasivo. El verbo amar es un verbo activo, que se demuestra con hechos, que se demuestra no con palabras. No es decirle te amo, es hacer cosas por los demás, como Dios, ya lo vimos, hizo grandes actos de amor para nosotros. Así el Señor espera que nosotros, como dice aquí, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y hermanos, es la forma de identificarnos como discípulos del Señor, porque simplemente el que no ama no ha conocido a Dios. Así lo enseña la Biblia, hermanos. En 1 de Juan 4, 7, 8 y 19 al 21 dice: amados,
amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por su gran amor, ¿cómo podemos rechazarlo y no amarlo con todas las fuerzas de nuestro ser? La única razón por que no podríamos amarlo por sobre todo lo demás es que no lo conociéramos. Pues su palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una gran realidad es que el amor de Dios se ha mostrado con hechos, no con palabras. Por eso Dios quiere que lo amemos a Él y a nuestros prójimos de la misma manera. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero hay algo que nos lo puede impedir. El Señor Jesucristo nos advirtió que en los últimos días, antes de su segunda venida, el amor de muchos se enfriaría. No permitas, hermano, no permitas, hermana, que tu amor por Dios y por tus prójimos se enfríe. No permitas que los movimientos que promueven el odio te influyan. Tú sé como nuestro Maestro, que amó a los suyos hasta el fin. Como dice Juan 1:31, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La firmeza de tu amor, la firmeza de mi amor es el más grande tesoro que podemos compartir. Hermanos, nunca dejemos de amarnos, nunca dejemos de amar. No permitamos que nuestro amor se enfríe. No permitamos que todos estos movimientos de odio que se están dando en el mundo nos influyan, hermanos. Un cristiano no tiene nada que hacer en actos vandálicos, en actos, hermanos, de ofender a los demás. Nosotros tenemos que brillar por el amor, hermanos. Aún a nuestros enemigos tenemos que amarlos como Cristo nos los enseñó. Hermanos, feliz día del amor y de la amistad. Que Dios les bendiga. Argelia. Un mensaje muy acorde a lo que el mundo está celebrando. Pero, como bien lo decía el reverendo Corte, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a alabar con un canto más a ese precioso Rey.
vamos a alabarlo y vamos a decirle cuánto lo amamos y qué agradecidos estamos con Él por todas sus bondades, por toda su misericordia y porque podemos tener un día para demostrar el amor y la amistad a aquellos que nos rodean. Cantemos. Amén. Este canto se llama El amor de mi Cristo. Y me recuerda mucho a nuestro hermano Colón, sí, y a su esposa, que fueron los primeros que lo interpretaron después de que fue escrito. Dice así. Y de verdad lo sentimos a cada instante de nuestra vida, a cada momento podemos sentir el gran amor de nuestro Dios. Mis amados, que de verdad este día del amor y la amistad sea diferente a todos los demás, porque el Señor te está permitiendo a ti y me está permitiendo a mí estar aquí para celebrarlo, para disfrutarlo, que puedas amar y respetar y cuidar a tu esposo, que lo puedas valorar, que puedas saber lo que es tener a tu pareja, tener a tu compañero de vida a tu lado. Podamos en el nombre del Señor cuidarnos los unos a los otros. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi amado esposo, porque de verdad es una bendición muy grande. Es el amor de mi vida y Él es, después de Dios, es el todo de mi vida. Y yo le quiero dar gracias a Dios por mi esposo.
que tú también puedas darle gracias a Dios por tu esposo amado, por tu compañero de vida, por tus hijos, por tus hijas, por tus nietos, por tus nietas, por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, por tu hermana y por todos tus amigos, que hay veces que hay muy pocos amigos verdaderos, pero todavía, ¿verdad?, los podemos encontrar, ¿verdad? Dice que un verdadero amigo es mejor que un hermano. Así dice la palabra de nuestro Dios, y yo le doy gracias a Dios porque todavía existen esos amigos verdaderos. Así que disfruta este día y dile a la gente que ahorita la tienes ahí cerquita de ti, dile qué tan importante es y cuánto la amas, así como Dios te ama a ti. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y recuerden que el próximo martes a las 7:30 de la noche el reverendo Corte estará compartiendo con ustedes el estudio bíblico y también traerá palabra de oración. Así que estás invitado y esperamos que te conectes y nos acompañes para celebrar el culto de estudio bíblico. Así que, pastor, hemos llegado al final. Amén. Y yo quiero añadir que también los varones, pues, demos gracias a Dios por nuestra compañera, ¿verdad?, que es una gran bendición. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y nuestra compañera, pues, ha sido una ayuda perfecta, idónea para nosotros, ideal. Y gracias a Dios por ella, ¿verdad? Tú dale gracias a Dios también por tu esposa, y ámala como Cristo amó a la iglesia, para que sigamos así estos mismos ejemplos que el Señor nos dejó en su palabra, y que podamos ser felices, que es lo que todos queremos, ¿verdad?, en nuestros matrimonios. Amén, amén, pastor. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, vamos a dar la bendición para concluir el culto de esta tarde. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por habernos concedido celebrar este culto, Señor, especial, recordando el amor y la amistad que tú nos has dado, Señor, que es uno de tus atributos comunicables, Señor, que nos has permitido a nosotros como seres humanos también experimentar, para amarnos unos a otros, pero también para poder amarte a ti, para poder corresponder a ese gran amor que tú siempre nos has mostrado, Señor. Y ahora, mi Señor, al despedirnos, queremos pedir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tu gran amor que sobrepasa todo entendimiento, y la comunión y dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo tu pueblo alrededor del mundo, con nuestro hermano Javier Cuevas y su familia, con nuestros hermanos que están pasando por problemas y dificultades en el mundo, por los que están enfermos, Padre Santo, y por todo tu pueblo. Que tu bendición sea con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Y como dijo mi esposa, los esperamos el próximo martes a las 7:30 de la noche.